me fui de romántico. Pero sobre la sensibilidad tenemos entonces que la sensibilidad la dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Sensibilidad protopática y sensibilidad epicrítica. ¿Qué mide la sensibilidad protopática? Tacto grueso, no discriminativo. ¿Qué más? El tamaño de las cosas, por decirlo así. Eso es tacto, sigue siendo un tacto grueso, pero ¿qué más? ¿Cómo? No, No, textura es tacto epicrítica. fino. Ajá. No, eso también es sensibilidad epicrítica. No, sensibilidad protopática es tacto grueso y también es termoalgesia, o sea, sensibilidad a la temperatura y sensibilidad al dolor. Eso es sensibilidad protopática, ¿ok? Tacto grueso, termoalgesia, esas dos cositas. Bien. Bien. Entonces, la vía de la sensibilidad protopática comienza en los receptores, que son los receptores periféricos de la piel. ¿Qué receptores periféricos de la piel conocen ustedes? Meissner, Pacini. No, pero Krauss es frío y ya eso es. Ah, no, termoalgesia. Krauss está involucrado, bien. Ruffini, Ruffini es para la tensión, Pacini es para la sensibilidad epicrítica, Meissner es para la sensibilidad epicrítica, Merkel es para la sensibilidad gruesa. ¿Okay? Entonces, vamos a tener aquí que los receptores son principalmente las terminaciones nerviosas libres, que son las que sienten verdaderamente el dolor, las terminaciones nerviosas libres que tenemos a ese nivel, los discos de Merkel, y por supuesto Ruffini y Krauss. O sea, básicamente estas cuatro estructuras van a ser mis receptores periféricos. ¿Qué característica particular tienen las vías de la somestesia? Que la primera neurona es también el receptor, porque realmente estos receptores no son más que estructuras especializadas que están en las dendritas de la primera neurona, ¿okay? O sea, todo esto es la misma estructura. La primera neurona emite estas prolongaciones que son las que reciben el estímulo, pero en líneas generales, receptor y primera neurona en esta vía son exactamente lo mismo. ¿Está bien? La primera neurona, por supuesto, se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, ¿no? ¿Okay? Ahí se encuentra su soma, pero las dendritas son estas estructuras que acabamos de mencionar. ¿Sí? Okay. Entonces, desde allí, desde ese soma que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, nace un axón que conecta con una segunda neurona. ¿Dónde se encuentra la segunda neurona? En el asta posterior de la médula espinal. Muy bien, en el asta posterior de la médula espinal, principalmente las láminas 2 y 3 de Rexen son las más encargadas en la sensibilidad protopática. ¿Okay? Asta dorsal. ¿Y qué pasa después de que conectan? ¿Qué pasa con esa neurona que está en el asta dorsal? Emite una fibra que se decusa hacia el cordón medular contralateral. ¿Okay? Específicamente son los cordones laterales los que transportan esta información. Entonces, tenemos que decusa hacia el lado contrario. Vamos a hacer el dibujo. Por esto. Vamos a hacer nuestro dibujo. ¿Sí? Ajá. No, yo soy el primer grupo y yo pasé. Ok, entonces aquí está mi primera neurona, aquí está mi segunda neurona. En la segunda neurona emite un axón que decusa a través de la comisura gris interior y llega hacia el cordón lateral. Y desde el cordón lateral comienza entonces a ascender. ¿Okay? ¿Hasta dónde asciende? ¿Dónde se encuentra la tercera neurona? Eso está en el tálamo. ¿Cuál núcleo del tálamo? Ese sí es posteroventro. Posteroventro Lateral dicen por allá. posteroventro lateral o ventral posterolateral, que es como yo prefiero decirle, pero cualquiera de los nombres. Entonces, el núcleo ventral posterolateral, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? Bien, un poquito. Ok, entonces en el núcleo ventral posterolateral está la tercera neurona. Bien. ¿Y qué pasa con esa tercera neurona? Al llegar al área ¿Y por dónde pasa antes de llegar al área somatosensorial? La cápsula interna. Porque parte de la cápsula interna. Anterior. Okay, vean, el brazo anterior es el brazo con el cual la corteza y el tálamo se comunican. Todas las fibras que ustedes vean que son corticotalámicas o talamocorticales van por el brazo anterior. En la rodilla va el tracto córtico-nuclear y en el brazo posterior va a la vía córtico-espinal. ¿Okay? Entonces,
¿Dónde me había quedado? Ajá, pasan por el brazo anterior de la cápsula interna y llegan entonces a la corteza somatosensorial primaria, que está ¿dónde? ¿En qué circunvolución? En la Postcentral o postrolándica. Entonces, núcleo ventral posterolateral. Y desde allí vamos a tener que llegar hacia la corteza somatosensorial primaria. Okay. ¿Y qué pasa con la cara? Si yo tengo un estímulo doloroso en la cara, ¿cómo es por eso? el trigémino. Ok, ¿cómo sería esa vía? No sé. Ok, ¿dónde estaría la neurona? La primera. En los receptores. En el ganglio de Gasser. El ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Allí estaría la primera neurona. ¿Dónde estaría la segunda? En el núcleo del trigémino. ¿Cuál de todos? ¿Motor? No, en el sensorial. ¿Cómo se llama el núcleo sensorial del trigémino? Núcleo espinal. Núcleo espinal. El núcleo espinal del trigémino, y está la segunda neurona. ¿Dónde estaría la tercera? En tálamo. ¿En qué núcleo del tálamo? En el núcleo ventral posteromedial, porque si hay un posterolateral, hay un posteromedial, ¿verdad? El medial es para la cara, el lateral es para el resto del cuerpo, ¿ok? Tiene que quedar muy claro eso. El ventral posteromedial es para la cara, posterolateral para el cuerpo, ¿ok? Medial, porque la cara es medial, ya lo tienen, el cuerpo, ya saben, ¿no? Ok. Y por último, emitiría igualmente en la corteza somatosensorial primaria, que sería donde está la cuarta neurona. ¿Bien? Esa es la vía de la sensibilidad protopática. ¿Claros? Si yo a alguien le doy un pinchazo, ¿eso es un estímulo epicrítico o protopático? Yo diría que es crítico. Protopático porque eso es doloroso. Que a uno le pinche eso es doloroso, ¿verdad? Ok. Pensaba que epicrítico era como más finito, pues. Ah, no, epicrítico es, bueno, tacto fino, que yo toco esto y yo digo, ah, bueno, esto aquí tiene unas estriaciones, es de metal, ¿sabes? Eso es epicrítico. ¿Y sabes qué más es epicrítico? La sensibilidad a las vibraciones, eso también es epicrítico. Y la propicepción, o sea, que yo hago arriba, mi brazo está arriba, mi brazo está abajo, tengo esto arriba, todo eso también es epicrítico, ¿ok? De hecho, la sensibilidad epicrítica son tres componentes. Palestesia, que es la sensibilidad a las vibraciones, batiestesia, que es la sensación consciente de la posición estática del cuerpo, y kinestesia, que es la sensación consciente del movimiento del cuerpo. ¿Y las articulaciones? Entonces, Batiestesia. batiestesia es la posición de las articulaciones estáticas, que yo estoy así, digo, mis brazos están abajo, estoy parado, tengo la cabeza erguida, ajá. Y sinestesia, estoy moviendo mi brazo derecho, estoy moviendo mi brazo izquierdo, ¿ok? Y por supuesto el tacto fino, ¿okay? Son esos cuatro los componentes que forman parte de la sensibilidad epicrítica. La protopática es tacto grueso, dolor y temperatura. ¿Okay? Bien, sensibilidad epicrítica. ¿Quieres dar la cosa? Sensibilidad epicrítica, ok, entonces los receptores periféricos van a ser principalmente Pacini, que es el receptor predilecto para las vibraciones, Pacini para las vibraciones, predilecto para eso. Y por supuesto también va a ser Meissner, que es el predilecto para el tacto fino. ¿Okay? Además de Meissner, por supuesto, los usos musculares, que son el receptor predilecto para el estiramiento, para la propicepción, y por supuesto los receptores articulares, que también son para la propicepción. Bien. La primera neurona es exactamente la misma, que es la que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona aquí ya sí va a ser diferente, ¿verdad? Entonces vamos a corregir esta vía ahora. Fíjense que ahora, cuando hablamos de la sensibilidad epicrítica, ya no va a haber conexión en el mismo segmento medular, sino que la prolongación axónica de la primera neurona entra por un tracto de aquí, que es el tracto dorsolateral, y luego de ello se dirige hacia los cordones posteriores de la médula espinal en dos fascículos que ustedes conocen desde la unidad 2, que son el fascículo Grácil y cuneiforme. grácil y cuneiforme. ¿Cuál es medial? Grácil. ¿Y cuál es el lateral? Cuneiforme. Yo siempre me acuerdo, porque me acuerdo del músculo grácil, que era el más medial del muslo en miembro inferior. Por eso siempre me acuerdo de que el grácil es el medial y el cuneiforme es el lateral. Por lo tanto, el grácil transporta la información proprioceptiva desde T7 para abajo y el cuneiforme de T7 para arriba, ¿no? Ok. Que la idea sabe. Ok.
Entonces, esto asciende a lo largo de toda la médula espinal y luego hace conexión. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra nuestra segunda neurona? Está bien lejos la segunda neurona. En el epicrítico. ¿Cómo? Núcleo grácil y cuneiforme, ¿verdad? Si hay un fascículo tiene que haber un núcleo. Entonces, en el núcleo grácil y en el núcleo cuneiforme. Yo también, yo miro en el cerebro, pero qué lente. Entonces, esas fibras que se encuentran en el núcleo grácil y en el núcleo cuneiforme, que se acuerdan del dibujo, era una cosita como, era como una corona, ¿verdad? Sí. Ustedes tenían acá, tenían esto acá, y entonces aquí salían unas prolongaciones que eran como así. Esto es, bueno, mi mejor intento, ¿no? Mi última neurona tratando de hacer esta vaina. Pero, esto sería el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿no? Entonces, desde allí nacen prolongaciones que decusan y forman lo que se conoce como la decusación del lemnisco medio, ¿verdad? Por acá. ¿Okay? Se forma mi lemnisco medio y mi lemnisco medio comienza a ascender a lo largo del tallo encefálico. Comienza a ir así, hacia arriba. ¿Se acuerdan quienes estuvieron en el repaso que yo di de segunda unidad? Yo les hablaba de que el lemnisco medio transportaba toda la información sensitiva del cuerpo, ¿okay? Que, o sea, en este punto, evidentemente, va a venir transportando la sensibilidad epicrítica, pero luego los tractos que forman parte de la sensibilidad protopática se incorporan también al lemnisco medio. O sea, llega un punto ya a partir del puente que el lemnisco medio transporta toda la sensibilidad del cuerpo, la de la cara, la epicrítica y la protopática, ¿okay? Entonces, ese lemnisco medio conecta con quién? El mismo núcleo ventral posterolateral es el mismo, él recibe la sensibilidad general de todo el cuerpo, pero acuérdense que toda la sensibilidad del cuerpo eventualmente se integra al lemnisco medio, o sea, eventualmente el lemnisco medio transporta toda la sensibilidad del cuerpo, ¿okay? Entonces, el mismo núcleo ventral posterolateral, ¿y cuál sería la cuarta neurona? A nivel del surco precentral. O poscentral. Poscentral. Sí, ¿okay? poscentral es motor. La Sí, misma sí, corteza poscentral. somatosensorial primaria, ¿okay? Esa Sí. no discrimina, es la misma sensibilidad protopática. La misma Ahí sensibilidad. depende del homúnculo ya. En Ajá, qué exacto, y ahí parte tienen- está llegando la fibra. Y ahí tiene su homúnculo, exactamente. Entonces, cuarto es corteza somatosensorial primaria en este caso, y aquí también es corteza somatosensorial primaria. Ok. Y eso es todo. Eso es todo con respecto a la sensibilidad protopática y la sensibilidad epicrítica y las vías. ¿Quedan claros con eso?